Saludos y bienvenidos a Diálogos en la Nueva Era, una semana más. Acaba de abrir sus puertas en Madrid, un año más también, el Fórum de las Ciencias Ocultas instalado en la Puerta de Toledo. En torno a un cuidado y atractivo programa de conferencias, quien allí acuda podrá encontrar montado un tinglado comercial en donde todo tiene cabida. Allí están los últimos títulos en el mercado editorial, echadores de cartas, astrólogos y todo tipo de videntes. Tampoco faltará quien le venda un ritual con velas o amuletos válidos para casi todo. O quien le dé alguna lección de comportamiento tras hacerle una fotografía de su aura. Claro que si sale negra, no admita que le aconsejen tomar ginseng o jalea real. Pida simplemente que le devuelvan el dinero. Y es que una vez más es obligatorio recordar que desde la noche de los tiempos, vividores y charlatanes han convivido junto a la ciencia y a la sabiduría, mostrando su cara más divertida, pero a veces más dramáticamente falsa. No se crea todo lo que le cuenten, ni en este caso ni en ninguno. Y sobre todo a la hora de comprometer su dinero, hágalo con el mismo sentido común que lo utilizaría para comprar cualquier electrodoméstico o una docena de huevos. Primero averigüe a dónde va, qué quiere saber, conocer o comprar. Hable con quienes hayan pasado por donde ustedes quieren transitar o comprado lo que ustedes quieren comprar. Y después valoren, junto a quienes ya hayan tenido la experiencia, si el costo merece la pena. No se deje llevar por la pena o la angustia, por la depresión o el drama. Primero pregunte y luego gaste. Durante una semana usted podrá divertirse y aprender. Las dos cosas dependen de usted, tanto al menos como que no le engañen. No lo olvide para luego no tener que lamentarse. Con Ignacio Cerezo en el control, aunque con un año más, Enrique Mura y Francisco Contreras en coordinación y Luis Arriba los teléfonos de redacción, comenzamos. Nadie, y digo bien, nadie a estas alturas del siglo XX puede negar la existencia del fenómeno ovni. Unos podrán defender la hipótesis extraterrestre, otros la terrestre, otros la intraterrestre, otros la del fraude o la histeria colectiva. Pero nadie, repito, puede negar, salvo que quiera cerrar los ojos al complejo mundo que le rodea, que existe un fenómeno que afecta a miles de personas que se dicen involucradas de alguna manera u otra en el fenómeno a lo largo de los años, a lo largo de la historia y en todo el mundo. El fenómeno ovni no tiene edades ni sexo, ni tampoco cualificaciones intelectuales. Hombres, mujeres y niños, pastores, abogados, amas de casa, políticos y muchos pilotos, profesionales, civiles y militares han sido testigos y han ido desgranando sus vivencias en una bibliografía tan amplia como para ser ignorada. No vamos hoy a desmenuzar qué son los ovnis, pero sí vamos a acercarnos a uno de los investigadores más respetados y queridos por quienes están interesados por el fenómeno, aunque simplemente sea desde una perspectiva escéptica. Es un investigador de campo y ha recorrido varias veces el mundo charlando con los testigos, mirándoles a los ojos mientras escucha sus relatos, viendo los efectos dejados por los supuestos ovnis antes de que estos pasen, recogiendo las pruebas allí donde están para exponer los casos en libros y revistas para quienes quieran leerlo. Es Juan José Benítez. Con él vamos a vivir una hora de radio apasionante, en la que, entre otras cosas, entraremos a fondo en el tema de la desclasificación entre nuestro país. Pero antes, como siempre, nos pondremos en la pista de tan interesante como atractivo tema, de la mano de nuestro colaborador y amigo, André Malví. André, saludos. Muy buenas noches. Buenas noches y un saludo especial para Juanjo, que son años que no nos vemos a pesar de haberlo intentado varias veces. En un instante llegará Juanjo con nosotros. André, de momento vamos charlando, es decir, supongo que coincides conmigo en que se puede abordar de donde se quiera, pero estamos ante un auténtico fenómeno al hablar del fenómeno ovni, ¿no? Sí, de todas maneras te diré que hay que bien cuidarse, que al hablar del fenómeno ovni no hay que limitarse a lo que pasó desde que Kenneth Arnold en el final de los años 40 tuvo su primer famoso encuentro en el cual, en la descripción de la hazaña que le acababa de pasar, pronunció las palabras de Flying Saucer, o sea, platillo volante. Porque en realidad el fenómeno ovni como tal, o sea, apartando los comentarios, sino limitándonos a los hechos vistos, vividos y constatados, es una realidad tan vieja como puede hundirse la memoria humana dentro de su propia historia. En realidad, si me permites, me gustaría hacer mención de dos o tres conceptos que igual pueden
permitir aclarar cosas durante las charlas que seguirán. El primero es que la aparente incoherencia dentro de la multiplicidad de casos y testimonios que tenemos, tanto a lo largo de la geografía actual como a lo largo del tiempo, yendo hacia atrás en la lejanía y en la inmensidad del tiempo ya pasado, nos encontramos en realidad como si la Tierra, este pequeño planeta azul, fuera una de esos minúsculos islotes que abundan en el Pacífico, por ejemplo en Micronesia. Yo he conocido de esos islotes en los cuales vivía una población aborígena, y en las playas de esos islotes pues llegaban a veces latas tiradas desde barcos, cosas que llegaban arrastradas por los corrientes y los vientos desde el continente americano, desde Australia, desde Nueva Zelanda. Yo creo que de una cierta manera somos una pequeña isla perdido en medio de un gigantesco océano galáctico, y que nos llegan a veces, diría casi nos caen, como decía Charles Fort, nos caen cosas venidas de continentes gigantes que no veamos. ¿Sabes lo que decía Victor Hugo cuando hablaba de esos inmensos universos oscuros porque no se ven el uno al otro y que se cruzan dentro de la inmensidad? De otra parte, esto para hablar de la infinidad y la diferencia increíble que hay, la diversidad de cosas, testimonios y hechos de los cuales evidentemente habrá que hablar, pero también creo que en este islote perdido que es nuestro planeta a veces llegan naufragados, y por qué no algún que otro barco de turista, algún que otro barco de investigadores o un barco de guerra. No todos son del mismo país, no todos vienen del mismo continente, ni hablan la misma lengua, ni se parecen entre ellos. Esto porque los testimonios nos permiten por lo menos identificar toda una serie de tipos de personajes muy diferentes entre ellos, incluso sus aparatos son específicamente diferentes si nos atendemos a las descripciones por lo menos de los últimos 50 o 60 años. Y esto me empuja personalmente a pensar que, observando la gran diversidad de las razas que viven en nuestro planeta, que no todos nosotros, aunque yo creo que los mestizajes ya son tantos que todos somos de la misma familia, pero creo que originalmente no todos los que viven bípedos humanos en este planeta sean oriundos auténticos y reales de este planeta, por lo menos en el origen. Te voy a explicar una cosa. Hace casi 25 años de esto, yo hacía parte de un grupo en el cual nos dedicamos durante bastante tiempo a un trabajo muy serio, que era al observar una serie de parámetros que eran el grueso de los huesos del esqueleto, la implantación muscular, el tipo de longitud de los músculos que permiten ver el tipo de movimientos de brazo de leva que pueden movilizar, el ángulo facial, el ángulo de las cejas que permite pensar en protección contra una luz agresiva llegada de un sol X. Después mirando la coloración de la piel, la permeabilidad de dicha piel, el su grueso, una infinidad de factores de este tipo, pues se llega a vislumbrar la posible existencia de por lo menos 4 tipos de soles diferentes del nuestro, llegando incluso a la probable conclusión de que si existiese una humanidad oriunda del planeta Tierra, sería probablemente los descendientes de la pequeña Lucy, y que ahora sería esa gente que habla Armalik en las tierras de la Lípolis, ¿sabes?, en Etiopía, donde existen esos prodigiosos santuarios cavados en el alto de unos cerros y que nadie ve, incluso pasando a 20 metros al lado de la entrada. O sea que yo creo que estamos visitados por gente que lo ha querido a veces, que a veces igual se ha perdido, por turistas y curiosos, por misiones de exploración, puede ser a veces, y que hacen, al igual que nosotros lo hacemos cuando montamos una expedición antropológica en algún sitio, sometiéndose a una de las primeras leyes éticas del antropólogo, que es no introducirse en los asuntos de las poblaciones y las culturas que se observan, con el fin y el objetivo de no modificar sus parámetros de definición y no alterar su realidad para preservar lo que son. De otra parte, es evidente que a veces llegan unos maleantes y que por un motivo u otro se dedican a hacer salvajadas. Yo pienso que precisamente este gran abanico de comportamientos que podemos ver en el planeta y entre nosotros también se puede observar
entre medio de todo lo que puede ser la fenomenología ovni, porque Juanjo ya te lo confirmará dentro de un momento. La variedad es absolutamente inimaginable, yendo desde lo que dice otro amigo mío, Jimmy Q, cuando habla de los IBI, ¿no? Los pequeños grises, y que por lo visto me ha venido a ver con un material absolutamente alucinante, y del cual no veo por qué tendría que dudar más, que puedo dudar de todos los demás materiales que están entre mis manos. Pero de otra parte, consultando una de las cosas que me entregó mi gran amigo Andreas Faber-Cayce, hay varios decenas de miles de documentos desclasificados de la CIA, en la cual la variedad de testimonios es absolutamente alucinante, inimaginable para alguien que no lo haya tenido en mano y no lo examine. Y ahora ni siquiera pienso, hay que hablar más de algo del cual Juanjo hablará en extenso, que son los documentos desclasificados, con comillas, de nuestro propio gobierno en España, siendo, como ya se sabe desde muchísimo tiempo, las tierras ibéricas un lugar privilegiado o escogido o muy especial en cuanto a lo que son avistamientos ovnis y permanencia y continuidad de fenomenología, ya que nadie lo tiene que olvidar. Uno de los casos más famosos, si pienso ahí en el caso Humo, pues se produjo a raíz de un avistamiento muy aparatoso en Madrid, después de la famosa estancia cerca de Valencia y todas las historias que alrededor de esto se desarrollaron. O sea, yo espero de que los oyentes abran bien no solo sus oídos, sino su mente y hasta las puertas de sus conciencias, para poder entender que pasa ahí algo muy gordo y muy importante. Porque, volviendo a lo que yo decía hace un momentito, entre medio de esta gigantesca variedad de visitantes o náufragos que han llegado hasta nosotros, también hay seres que parecen ser, de un lado, como una especie de guardianes o mentores, ¿no? Una especie de proyecciones ligadas desde una infinidad galáctica, de la cual pocas ideas podemos tener así de abrupto. Creo que podemos encontrar huellas de estos conocimientos dentro de lo que son las grandes fuentes tradicionales. Puede ser igual de que todavía ahora moren en nuestro planeta, y estoy personalmente convencido de que varias veces a lo largo de cualquier vida, prácticamente, de alguien que viaje un poco, todos nos cruzamos una o varias veces con alguien que ni ha nacido en este planeta, ni probablemente tampoco morirá en él, sino que es solo de momento se ha fundido dentro de la gente de aquí para mirar o para cualquier otra actividad. Por ejemplo, los estudios del científico francés Petit, que sobre la base de lo que entregaron los sumitas ha podido elaborar toda una serie de teorías físico-teóricas al inicio, y después desembocando sobre aparatos concretos que se fabrican y que son el fruto de un conocimiento radicalmente diferente del nuestro hasta ahora. Yo creo que hay gente que viene para ayudar probablemente a que pasemos ciertas etapas cruciales del desarrollo global de esta humanidad tan variopinta que existe en el planeta. André, hay un fenómeno muy conocido por todos, y es evidentemente el de la desclasificación, que es de lo que va a hablar Juan José Benítez en un instante. El tema de la desclasificación va a estar evidentemente presente a lo largo de todo este programa, en la conversación que mantendremos con Juanjo Benítez. Pero yo quiero, desde tu experiencia, que nos analices un poco cuál ha sido el comportamiento en los últimos años de dos centros de poder, como han sido la Unión Soviética por un lado y Estados Unidos, respecto a este tema del fenómeno ovni. Mira, en ambos casos se comportan de la misma manera, porque como ya tienen que controlar una cantidad gigante de ciudadanos, ya han elaborado técnicas de control de la opinión pública o de la reacción de la gente. Pero que también Francia hace exactamente lo mismo, y yo lo viví esto en directo. Consiste solo que cuando algo pasa, provocar inmediatamente la aparición de un montón de farsantes, procurando de que tengan más audiencia que los verdaderos testigos, y que las chorradas que puedan decir se difundan un poco más, con el objetivo que en el paso siguiente se pueda criticar o atacar
los auténticos testigos utilizando la falacia de las falsas informaciones o desinformaciones que se pusieron en movimiento. Cuando, por casualidad, alguien del cual no se puede dudar, yo pienso altos oficiales del ejército, que estos ya se tienen debido al famoso secreto de defensa que se impone, o bien que sean profesionales de muy alto nivel, que pueden incluir desde pilotos, marinas aéreas, etcétera, incluyendo a mismísimos presidentes de los Estados Unidos, como ya bien lo sabes. Pues a este momento se intenta pues dejar esto correr y al revés, en vez de darle muchísimo revuelo, se intenta fundir, dando y dejando correr muchas explicaciones muy suaves, o bien se hace intervenir alguien que otro sienta trata de servicio para que enuncie una bobada superior que la gente, por no entender, pues se traga a la fuerza. Un ejemplo perfecto de esto, en el mes de octubre de 1991, volviendo con Daniela, mi mujer, desde España para ir en Francia, en el nordeste de Francia, en Lorena, nos encontramos una final de tarde a las 7:15 en las cercanías de Lyon. Y a este momento vimos los dos pasar a una altura que se puede estimar algo como 3 kilómetros, haciendo triangulación, un objeto que medía como mínimo entre 800 metros y 900 metros de largo. Era una cosa triangular que se movía en un plan vertical y que se desplazaba dejando dos fogonazos que se veían perfectamente. Lo pusimos, para ralentizar el coche en la autopista para poder observar esto, que era justo delante de nosotros, y hablo de una observación que dura minutos y minutos y minutos. Al cabo de 10 minutos, cuarto de hora, era el momento de las informaciones en la radio francesa, interrumpen la cosa para decir que un gigantesco objeto volador ha sido servicio y describen perfectamente lo que estábamos viendo, al igual que miles de personas que transitaban por esos parajes. Pues muy bien, como teníamos que seguimos como acaba desapareciendo en dirección este, y ya no podemos, porque habíamos pasado prácticamente por debajo. Y seguimos escuchando la radio y estábamos charlando Daniela y yo, cuando en el siguiente boletín de información nos sale una voz autorizada, entre comillas, que declara nada menos que la gente había visto en realidad caer, digo bien caer, como habíamos visto algo desplazarse dentro de un plano vertical, o sea, de manera perpendicular al nivel de la Tierra, un gigantesco objeto, pero gigantesco, y además se desplazaba paralelo a la línea del horizonte, a una velocidad muy lenta, y nos dicen que unos trozos de cohetes, estos famosos hierrajos y restos que giran alrededor del planeta, habían caído y que no presentaban ningún peligro, que además los eventuales efectos de luz que se habían podido ver eran debido al hecho de que por su velocidad, subrayo velocidad, estos trozos pues se consumían dentro de la atmósfera. Nada menos cierto como descripción frente a lo que habíamos visto, y en las horas siguientes ya se dejó de hablar radicalmente del tema. Pero ¿qué pasó en esos momentos? Pasó que los oyentes de France Info, que es la mayor emisora de información en radio en Francia y que es constante, es un telediario continuo, pues tiene millones y millones y millones de oyentes, y que nosotros, los que estábamos frente al fenómeno, éramos potencialmente unos cuantos miles, pero estoy seguro que de esos cuantos miles, pues si somos 300 o 500 haber visto realmente eso, porque los demás miran la carretera o la pasajera que tienen al lado o los anuncios publicitarios en los carteles al lado de la autopista, con lo cual no fuimos, creo que tantos, haber visto realmente y haber tenido el reflejo de comprobar, porque muchos lo habrán visto pero sin darle importancia, porque la gente ve solo lo que es capaz de ver, y esto es otro tema. Pues al final, ¿cuántos somos? Para decir, oye, no es así, 500 frente a varios millones que encuentran que su tranquilidad mental pues está sostenida por la declaración de alguien de los famosos que son, como siempre, las dichosas fuentes autorizadas, etcétera, etcétera, dando cualquier nombre de universidad o metiendo profesor dentro del apellido de Periquito de los Parotes. Y efectivamente este es un procedimiento clásico. Otro ejemplo, mi hijo estudia actualmente en Nuevo México, Estados Unidos. En el estado de Nuevo México ocurrió hace de esto ahora unos 35 años, 40, pero sí durante varios años, son fenómenos increíbles. Concretamente en Rockwell se estrella un platillo volante. El ejército viene, cerca todo el desierto y bloquea. Echa el dueño del terreno lo echa de su tierra. Viene el helicóptero, se acerca un convoy enorme de la tropa americana, se cargan cosas, viene un avión portador de gran tamaño que carga un montón de cosas y lo llevan directamente a la base de Wright-Patterson.
2 días más tarde, cuando al inicio los primeros oficiales que hablaron de que un objeto extraterrestre había caído, etcétera, etcétera, pues a los pocos días se anuncia de que un globo sonda había caído ahí, que lo habían recuperado. Yo en mi vida he visto un montón de globos sondas meteorológicos. Juro que nunca ha hecho falta de movilizar tantos militares ni tantos camiones para llevar los restos, porque esto cabe dentro de una maleta. Pero bueno, ¿qué ha pasado? Que los testigos auténticos eran muy pocos, los que más numerosos fueron militares, que eran tenidos y bloqueados por el famoso secreto impuesto. Y de los que quedan, y que aún ahora siguen gritando lo que han visto y lo que han podido comprobar con sus ojos, y en las cercanías de ese sitio todavía están ocurriendo cosas rarísimas. De repente aparecen vacas degolladas y vaciadas sin una gota de sangre, con trozos cortados, con algo que parece ser un aparato de cirugía láser. Y sigue pasando todavía. Y no se habla de esto. ¿Por qué? Porque son 3 testigos frente a millones de gente que encuentra más confortable y menos angustioso de aceptar cualquier tipo de explicación. Pero bueno, este procedimiento, que digo no es específico, ocurre también en Rusia. Yo tuve la suerte de recibir una serie de datos en el mismo momento en el cual pasaron los famosos hechos de Voronezh. No sé si conoces este caso, en el cual aparecen varios personajes, hay dibujos hechos por niños, testigos, un montón de gente que da fe de esto, amén de una infinidad de testimonios sobre la presencia en el cielo de Rusia de los objetos vistos concretamente ahí. Y a los pocos días yo vuelvo a recibir otra información, la cual los datos eran completamente diferentes y habían sido totalmente ofuscados. Además de esto, otro agravante, yo tengo, como tú bien lo sabes, una buena colección de parabólicas sobre mi techo y capto un montón de satélites. Pues resulta que el día después del primer avistamiento, la televisión rusa, en la emisión del telediario de Novosti de la noche, sacaron imágenes y videos. Y que después esto desapareció y en vez de ellos pasaron unos dibujos totalmente diferentes de los primeros y hechos por alguien evidentemente que no tenía 8 años como los primeros testigos, sino probablemente más de 25 y bien adiestrado para intentar hacer dibujos lo más cercano posible a una cosa que permita pensar en cualquier experimento estratégico, etcétera, etcétera. Y ahora mismo, si intentas volver a conseguir datos, resulta de que si llegas a ubicar un testigo, mira, yo apuesto lo que quieras de que dirán no, que no se acuerda, que igual es otra persona con el mismo nombre y el mismo apellido, como a mí me ha ocurrido. André, muchísimas gracias por haber estado en esta apertura del programa, dejando tantos temas sobre la mesa, algunos de los cuales evidentemente charlaremos en un instante con Juan José Benítez. Muchas gracias por haber estado una semana más con nosotros, André. Gracias a ustedes. Por cierto, para los amigos de André Malví, recordar que ya mañana en el mercado de la Puerta de Toledo, en el Simposium de las Ciencias Ocultas, tendrán a la venta su nuevo libro, Águelos. Estará en el stand de la librería Sirio y allí podrán encontrarle. Es su última novedad en el mercado. En el stand de André Malví Internacional, como no podía ser menos, para eso es el autor. De un color o de otro, más ambicioso o más modesto, el destino se encarga siempre de clavar en cada corazón el estandarte de un ideal. No conozco un solo hombre que en la medida de sus posibilidades no sueñe y luche por algo. En mi caso, dice quien esto escribe, el estudio de investigación y difusión de la realidad ovni hace tiempo que ondean como una bandera. Ya ha ocurrido con otros investigadores en estos 23 años. Mi interés por el fenómeno extraterrestre ha experimentado una lógica metamorfosis. De aquellos iniciales y febriles momentos en los que buena parte de mi afán se vio inmolado por un loable intento de convencer a los incrédulos, he ido desembocando en un estudio más sereno e intimista. Hoy no interesa convencer, y mucho menos polemizar. Quien esto escribe es nada más y nada menos que Juan José Benítez. Juan José, saludo, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches y saludos. ¿Cómo está en ti, cómo sigue estando en ti esa realidad que, como decimos, empezó hace 23 años, supongo, calculo bien, ¿no? 1972, dentro de nada casi se cumple la boda de plata de un investigador ovni. ¿Cómo está en estos momentos, digo, después de esos de 23 años, de esa cantidad de veces que te ha recorrido ya el mundo, esos millones de kilómetros? ¿Cómo sientes el fenómeno ovni? Pues mira,
A veces me siento como un principiante cuando voy a hacer nuevas investigaciones, nuevos casos, porque me lo tomo casi con el mismo entusiasmo. Es decir, voy con mis magnetofón, un bloc de notas, con las cámaras, voy buscando a los testigos, interrogándolos, y hay un poco de dominante en ese aspecto. Es decir, estoy como al principio y además en todos los aspectos. Es decir, no sé mucho, sé poquísimo, pero conservo ese entusiasmo. Sé que el fenómeno es absolutamente auténtico, que no corresponde a objetos, a naves terrestres o humanas, y tengo un par de certezas más, y esa es la historia. Investigador de campo, investigador de salón. Tú decías hace un instante, o yo leía que hace un instante tú habías dicho que ya prácticamente no interesaba convencer, porque quien a estas alturas, con la cantidad de casos que hay, no se haya interesado, al menos por ver una determinada realidad, que ahora lo importante es marcarse una deriva nueva, comprometerse quizá un poco más, analizar un poco más, pero también decías o escribías hace un tiempo, y mucho menos polemizar. Sin embargo, estamos envueltos, sobre todo en nuestro país, en una polémica interminable que yo no sé si os hace o no os hace daño, o hace daño o no hace daño al fenómeno ovni como tal, entre investigadores de un lado y de otro. Hombre, yo creo que mucho beneficio no nos hace, para ser sinceros, ¿no? Las peleas nunca son buenas en ningún colectivo. Y en el fenómeno ovni, efectivamente, hay unos odios sarracenos e irreconciliables entre unos sectores y otros. Y yo soy probablemente una de las partes más odiadas desde hace muchísimos años, no es nuevo. Pero yo creo que esto es inevitable también. Es decir, hay gente que investiga en las carreteras y en los campos, que se preocupa de gastar su tiempo, su dinero, su esfuerzo y su familia en una investigación pura y dura, y otras personas que se dedican en sus casas o en sus fábricas de coches o en sus donde sea, a sacar conclusiones gratuitas sobre otros informes que hacen otras personas. Esto es muy doloroso, eso es lo que yo siempre procuro dejar claro, que me parece impertinente. Y bueno, son dos posturas que son irreconciliables. Ojalá algún día las nuevas generaciones de investigadores lleguen a una entente cordial, esto se solucione y se aproximen las posturas. Pero yo de momento lo veo muy difícil, muy difícil. ¿Juanjo Benítez se siente guiado por algo o por alguien en este arduo trabajo de 23 años? Que no sea Juanjo Benítez. Pues hombre, a esta altura de la película, si te dijera que no, te mentiría. Sí sé que hay algo más, sí sé que existe algo muy poderoso y muy fuerte y muy extraño y desconocido, por supuesto, que guía los pasos, no mis pasos, sino los de todos los investigadores. Y es una frase que yo he repetido alguna vez: hay que investigar a los investigadores. El fenómeno ovni es muy complicado, muy oscuro, muy difícil, y se nos escapa de las manos. Y una de las cosas que se nos escapa es la posibilidad de que los investigadores estén siendo incluso manejados, incluso gobernados o controlados por unas fuerzas desconocidas para nosotros. Y en este caso para ti el primero. Sí, para mí el primero. Yo tengo algunas sospechas y tampoco me alarma, es decir, no me produce ningún desasosiego. Me siento muy bien. Ojalá. ¿Quieres decir con ello que ese tipo de manipulación no te hace sentir incómodo? Es decir, que es una manipulación que tú asumes porque entiendes que quien lo hace persigue, digamos, si se puede emplear ese término, unos objetivos éticamente o con respecto a nuestra ética correctos? Bueno, por lo menos no han dado, en mi caso particular, repito, no han dado síntomas de que esa actuación sea negativa o perjudicial para mí. Al contrario. Es decir, yo siento una enorme y profunda confianza y todos mis movimientos en la investigación, sobre todo, generalmente, pues suelen dar resultados. Hombre, a veces fracaso, naturalmente, pero generalmente, digamos, tengo un índice de aciertos bastante positivo y considerable. Entonces me parece muy bien. Si yo tengo ese paraguas, pues maravilloso. Yo sé que a lo largo de esta entrevista que estamos teniendo un poco en esta hora de la noche, pues a corazón abierto, con Juanjo Benítez, él va a escuchar muchas preguntas que probablemente le hayan hecho decenas, cientos de veces en 23 años. Ya nos gustaría poder ser original, pero no creo que lo consigamos. Pero aún así, por respeto a quienes cada día, y esperemos más, que se incorporen a estos diálogos en la nueva era, con nuevas ideas o nuevos acercamientos, vamos a hacerlas, vamos a hacer algunas. ¿Por qué después de 23 años investigando tú y muchos más de existencia del fenómeno, tan lejos como queramos remontarnos en escritos, escrituras y demás, por qué, digo, después de tanto tiempo, todavía se sigue poniendo en tela de juicio la existencia, no yo digo de un tipo o de otro, no, de inteligencias extraterrestres que visitan nuestro planeta?
Pues probablemente porque es un fenómeno de tal trascendencia a todos los niveles y nuestra humanidad está en general tan atrasada en muchísimos aspectos que son dos fenómenos que no se casan bien. Yo diría que están todavía en un proceso ni siquiera de noviazgo. Necesitamos mucho más tiempo para que la humanidad sea mucho más sensata, más adulta, más abierta, más tolerante, sobre todo pues determinados aspectos de la ciencia, de los militares y de los poderes fácticos en general y de las iglesias, no digamos, para que se empiece a contemplar seriamente que el fenómeno OVNI es un fenómeno real, que está ahí, que pertenece a civilizaciones no humanas y que llegará el día en que se producirá seguramente el apretón de manos. Pero todavía es muy prematuro. Yo suelo decir siempre, comparar a nuestra humanidad con un bebé de pocos meses. No es posible a ese bebé de pocos meses hacerle partícipe de todos los conocimientos, problemas y situaciones de una humanidad adulta. Y esta, más o menos, es la situación de la Tierra. Es un planeta muy engreído, muy orgulloso, muy estúpido y muy provinciano. Con mucho cacique, con lo cual es difícil darle la mano a alguien en concreto, ¿no? Sí, mucho cacique. Necesitamos muchas generaciones todavía para que ese apretón de manos que se va a producir, seguramente, pues tenga lugar. Pero ahora es prematuro. Vamos con una serie de cuestiones. Según lo que tú sabes, o según lo que sabéis, los investigadores que a ti más confianza te merecen, ¿se podría enumerar la cantidad de razas, no sé si está convenientemente decirlo así, especies que nos visitan? Hombre, sabemos muy pocas cosas sobre el fenómeno OVNI. Las personas que dicen que saben mucho normalmente o están borrachas o mienten. Sabemos muy pocas cosas. Pero dentro de las observaciones de los últimos 48 o 50 años de la época moderna del OVNI, hay ya suficientes testimonios y elementos como para pensar que, yo recuerdo unos datos norteamericanos, se hablaba de unos 3.000 tipos diferentes de seres, comprobados o por lo menos verificados, o de los que se tiene conocimiento. Probablemente son más, son muchos más. Entonces esto nos da pie a pensar que hay una enorme cantidad de civilizaciones de orígenes muy desconocidos, puedes poner los orígenes que quieras, que nos están visitando o nos han visitado. ¿Tú en tu cuaderno de notas tienes algún apartado que diga buenos, malos? No, mi cuaderno de notas, y ahí llevo uno en la bolsa, si quieres lo puedes ver, es un pandemonium, donde yo apunto absolutamente todo y donde solamente voy comentando mis propias investigaciones, mis experiencias. Son cuadernos de campo donde abunda de todo, pero no tengo una división de buenos o malos. Hombre, cuando yo me encuentro con casos, por ejemplo, de agresión, procuro investigarlos a fondo y generalmente a lo que llego es a la conclusión de que la agresión inicial ha sido y ha partido por parte de los humanos. Y lo que ha habido es una respuesta. ¿Están entre nosotros, Juanjo? Podría ser. Podría ser. ¿Y por qué digo podría ser? Yo he investigado algunos casos, y otros investigadores, por supuesto, antes que yo, en los que se ha producido una especie de transmutación o de conversión del aspecto inicial de los seres, que no tiene nada que ver o muy poco que ver con el aspecto terrestre humano. Se ha producido una conversión a seres como nosotros, en décimas de segundo, con una tecnología que yo ignoro. Entonces, si estos casos, y a mí me consta que son auténticos, nos ofrecen esta posibilidad de cambio físico de unos seres que tienen, por ejemplo, 3 metros de altura, que tienen cabezas sin rostro, es decir, con la parte delantera exactamente igual que la de atrás, y que esos seres en 8, 10, 15 segundos, después de pasarse una pequeña esfera azul como el tamaño de una pelota de ping-pong de un lado a otro, se levantan y son un señor y una señora humanos vestidos con pantalón tejanos y con una falda y con una blusa, y se introducen en un pueblecito y se inscriben en un hotel con unos nombres alemanes. Si esto es cierto, y yo creo que sí puede ser cierto, por supuesto que pueden estar entre nosotros perfectamente camuflados. Y es más, si esto es así, no sabemos quién es quién. Sigamos con algunos axiomas del fenómeno OVNI. Juanjo, si ellos están entre nosotros, ¿quieren tener una intervención directa o una manipulación directa en los asuntos de la Tierra? ¿O tú piensas que de momento ellos se limitan a observar cómo nos pegamos lo del redil?
Bueno, en las dos últimas grandes guerras mundiales, que yo sepa, no ha habido intervención de ningún tipo y han muerto millones de personas. No, yo me refería precisamente por esa infiltración a una intervención más sutil en círculo de poder. Digamos que directamente no tenemos conciencia ni constancia de que hayan intervenido. Ahora, indirectamente, pues hombre, cabe la posibilidad de que muchos cambios bruscos o aparentemente bruscos en la sociedad humana a lo mejor han podido tener algún tipo de intervención. Es decir, bueno, pues las caídas de los sistemas socialistas comunistas de la antigua Unión Soviética, casi de la noche a la mañana, no era previsible ni por los mejores estadistas y sin embargo se ha producido. Que esto tenga o no que ver con una dirección indirecta, una programación indirecta por una serie de civilizaciones, hombre, como hipótesis de trabajo puede ser. Desde luego, yo lo que estoy seguro es que si la tecnología, por emplear una palabra sencilla y traducible al castellano, de estas civilizaciones nos llevan 1 millón de años, pueden hacer lo que quieran. ¿Qué opinión le merece a Juan José Benítez el fenómeno contacto? Yo sé que es buen amigo de algunos contactados, o de los que se dicen contactados. Hombre, pero como genéricamente, y luego si quiere concretar él en quienes le merecen más respeto, ¿qué opinión te merece el fenómeno contacto? Pues el fenómeno contacto es un poco el máster, ¿no? Con todas sus dificultades. Es un segundo escalón dentro de la investigación OVNI muy complejo, muy resbaladizo, donde tienes que andar con muchísimos más pies de plomo, donde no es oro todo lo que reluce, donde hay muchísima imaginación humana, donde hay mucho listo y mucho fanático y mucho líder y muchas cosas raras y oscuras. Pero también es cierto, y yo he podido comprobar que hay personas que sí han tenido y tienen algún tipo de contacto con estas civilizaciones. Y generalmente esas personas son las que menos hablan. Y son contactados que no suelen salir a la publicidad, generalmente. La mayor parte del resto, bueno, hay mucho folclore y se adornan mucho, ¿no? Como los toreros. En privado, ¿cuántas personas del establishment, científicos, políticos, investigadores, militares, le han reconocido a Juan José Benítez que la línea que lleva, o por la línea que llevas, y es correcta y que de hecho existe lo que existe y no conviene darle mucha vuelta de hoja? Pues hombre, a juicio de lo que voy consiguiendo, es decir, papeles concretos, documentos, testimonios, etcétera, etcétera, bastantes. Decías tú en uno de tus libros, tengo aquí apuntado 100.000 kilómetros tras los ovnis, que en cierta ocasión incluso un astrofísico norteamericano, Harold Kraft, te había reconocido que ya había muestras, entonces ya, palpables de existencia de vida en el universo, con un programa oficial, con un instrumento oficial y un científico oficial. Y de repente eso se queda ahí, en un simple reconocimiento de parte, sin que para nada afecte, no voy a decir ya al mundo, ¿no? Pero vamos, ni siquiera la literatura normal, corriente, de campaña, de coloquial de la calle. Es que yo creo que nos estamos enfrentando, la gente yo supongo que no se ha dado cuenta, pues porque está en otras batallas, en otras guerras más inmediatas y más urgentes y más graves. No se ha dado cuenta de la trascendencia que tiene el fenómeno OVNI. Es un fenómeno bien conocido por las potencias, por los servicios de inteligencia y por los militares, y bien guardado. Y mientras puedan, lo van a seguir ocultando, y lo van a seguir maquillando, y lo van a seguir marginando. Y hasta que la opinión pública no haga una enorme fuerza y presión para que se saquen a la luz lo que se conservan en los archivos de esos estamentos, sobre todo de los militares, no se va a conseguir gran cosa. Y los militares y los servicios de inteligencia seguirán campando y haciendo lo que les dé la real gana. Entonces cualquier tímido intento de científicos a nivel generalmente particular, porque colectivamente la universidad no está todavía por la labor, pues bueno, se difunde y luego se diluye, se apaga o lo apagan. En estos momentos estamos todavía en una situación muy dura. Dentro de lo que es la investigación OVNI, los militares nos están escondiendo infinidad de cosas, nos están mutilando, nos están engañando. Entonces, bueno, pues todavía estamos en una situación muy, muy compleja, muy difícil, en la que solamente resta luchar. Antes de pasar al tema, que es uno de los, evidentemente, de los principales temas, y sobre todo en una de las principales batallas en las que está metida Juanjo Benítez en este momento, y es en ese intento de que se nos diga la verdad por parte de estos estamentos, yo quiero pedirle a Juanjo, el caso que a ti más completo te parece, y en cuanto a pruebas, realmente te parece que las tiene todas y comprobadas y contrastadas.
Si el caso es auténtico, todos son importantes, ¿eh? Todos son espectaculares, o casi todos son espectaculares. Uno. Es muy difícil porque, bueno, no sé, haciendo memoria ahora, ten en cuenta que yo he podido interrogar a más de 10.000 personas y hay casos de encuentro, sobre todo con humanoides, con tripulantes, que son quizás los que más a mí más me atraen o me parecen completos, donde, bueno, hay casos formidables. Hace muy pocos días yo estaba hablando y conversando de nuevo, suelo tener la costumbre de hablar a cabo de tiempo y tiempo con los testigos otra vez. Y yo estaba hablando en el sur de España con un ingeniero inglés que había tenido un encuentro en los años 50 en Sudáfrica con una serie de seres, y había entrado dentro de una nave y había estado unos 20-30 minutos conversando con estos tripulantes, con uno de los 5 que estaban dentro, en inglés. Y bueno, yo volví a hablar con él por amistad con este hombre, porque ya me une una gran amistad con este testigo. Y bueno, yo siempre aprovecho para volver a plantear la historia y que me la vuelvan a contar entera, ¿eh? Y yo recuerdo que, bueno, pues en esta ocasión, mientras comíamos y tal, pues el hombre me volvió a contar otra vez la historia con un gran entusiasmo y no se desvió ni un milímetro de lo que me había contado hace 20 años. Este caso a mí siempre me impresionó por el tiempo, por la duración, por la categoría del testigo, porque se plantearon en esa conversación preguntas importantes, es decir, ¿de dónde vienen ustedes? ¿Cómo es su sistema de propulsión? ¿Qué hacen ustedes aquí? Etcétera, etcétera, ¿no? Ese quizás, ese ingeniero inglés, es un caso muy interesante, muy completo, pero bueno, hay muchos más. Hay casos de pilotos de combate que son fascinantes, o de simples y sencillos campesinos que han tenido también encuentros muy interesantes, ¿no? Casi 15 minutos para la 1 de la madrugada y estamos con Juanjo Benítez y entramos quizá en lo que va a ser el núcleo de esta charla con José Benítez, el proceso de desclasificación, porque en eso está en este momento imbuido, en ello está en este momento. Él dice, en un momento determinado de su obra, decía que jamás acariciará la verdad ovni, ese provincial viaje a la galaxia de los pensamientos, pero que él debía permanecer en la investigación y difusión, pero cambiando la derrota, apuntando más alto. Y yo creo que ese apuntar más alto no es porque sea la cúpula militar, sino simplemente porque se ha involucrado en el tema de que las cosas son y tienen que ser claras para todos. ¿Cómo está en este momento, Juanjo, el proceso de desclasificación ovni en el Ejército del Aire? Bueno, pues en el proceso de desclasificación de los archivos secretos de ovnis de la Fuerza Aérea Española, que es lo que está todavía en marcha, porque llevan desde el 92 que se empezó, creo que son 40 y algún expedientes, de los 70 que se supone que tienen, o que dicen ellos que tienen. Bueno, pues de esos 40 y tantos, prácticamente 38 o 39 han sido manipulados descaradamente. Cuando se produce el año pasado el cambio y el relevo del general jefe del Mando Operativo Aéreo en Torrejón, responsable de este proceso de desclasificación de estos documentos, de estos expedientes de ovnis en España, se produce también un cambio notable, que hay que reconocerlo, y es que ya los informes y los expedientes de casos ovnis desde el año 62 ya no vienen encabezados por la opinión y las consideraciones del Servicio de Inteligencia del Mando Operativo Aéreo de Torrejón, que es el que, digamos, estudia, elabora y prepara físicamente los expedientes. Ahora los informes, los expedientes aparecen desnudos, lo cual, pues, en fin, ya es una garantía, porque hasta ahora, hasta que se hizo el relevo de este general, pues todo eran globos meteorológicos franceses, todo era el planeta Venus, todo eran reflejos en piedras, etcétera, etcétera. Como si los testigos, muchos de ellos además compañeros militares, fueran subnormales. Pero, a pesar de este giro, de este cambio de timón, que es muy de agradecer y que lo debían haber hecho desde el principio, porque los documentos que se desclasifican, que se levanta el secreto, tienen que ser colocados a disposición de la opinión pública desnudos, tal cual fueron, sin ningún tipo de manipulación ni de opinión. Bueno, pero desgraciadamente en los expedientes ultimísimos nos estamos dando cuenta de que siguen metiendo la mano. Es decir, que hay informes donde faltan hojas, donde se han suprimido otras, donde se ha cambiado una máquina del 75 Olivetti de un caso de Bardenas por un ordenador del año 94. Es decir,
chapuza tras chapuza, engaño tras engaño, mentira tras mentira. Todo esto dirigido. Hombre, Quiero decir, dirigido más allá de nuestras fronteras. solo caben dos posibilidades. Si los coroneles y tenientes coroneles que están en Torrejón, al cargo del proceso físico de sacada de estos expedientes secretos de desclasificación, no son unos incompetentes, que no lo son. Porque, entre otras cosas, yo conozco muchos pilotos de combate. Estos tenientes coroneles y coroneles han sido pilotos de combate, son personas muy cualificadas, con una especial formación personal y profesional. Si no son, por tanto, unos incompetentes, tienen que estar cumpliendo órdenes. Y esas órdenes proceden de, bueno, pues de una cúpula muy superior, que tiene la intencionalidad de decirle al contribuyente español, en este caso, que es el receptor de esos documentos y propietario, no lo olvidemos, sencillamente que no hay nada. Y de que el caso tal y el caso cual fue un globo francés que salió de los Pirineos, y que el caso tal fue sencillamente pues un simulacro para liberar a un reo, ¿no? Una cosa por el estilo, te contaron una vez, ¿no? Sí, bueno, eso fue una barbaridad que se dijo en un programa de televisión por parte de uno de estos vampiros impresentables de la ufología española, diciendo que el caso de Manises, del 11 de noviembre del 79, en el que un avión de pasajeros tuvo que desviarse a Valencia por culpa de un objeto que se le había colocado a la izquierda, bueno, pues que eso fue una maniobra del comandante del avión, Lerdo de Tejada, para despistar un poco, porque en esos momentos se estaba fugando su hermano de la cárcel. Esto me parece una aberración de juzgado de guardia. Y ya no lo llevaron al juzgado de guardia. Ni a nadie, vamos. En este caso las cosas se están planteando simplemente en los medios de comunicación, y los unos dejan hablar, haciendo oídos sordos a las acusaciones, y los otros tampoco entran en la defensa. Ahí quien tendría que haber llevado al juzgado de guardia a este impresentable, este señor, es la propia familia de Lerdo de Tejada, ¿no? Pero claro, ya no sé lo que van a hacer. Juanjo, desde que te entrevistabas un 20 de octubre del 76 con un general del Ejército del Aire para empezar a ponerlo todo en marcha, hasta aparecer recientemente en una conferencia en La Coruña, que tenías también un debate tremendamente atractivo del que dimos cuenta en este programa, con papeles, decías top secret, dice, yo los tengo aquí porque los he conseguido, digo, y me da igual lo que hagan a partir de este momento. ¿Cómo ha ido cambiando el sentimiento precisamente de ese colectivo de profesionales contigo y con lo que estás haciendo? Bueno, yo siempre... Porque supongo que esos papeles no llegas tú y entras y los coges, sino que te lo están dando de dentro. Quiero decir, habrá una colaboración, por lo tanto, una sensación con gente del estamento del aire, ¿no? Bueno, dentro del estamento del Ejército del Aire hay la inmensa mayoría de los profesionales del Ejército del Aire son profesionales honrados, gente abierta, con un sentido común normal. Todo este proceso de mentiras y de maquillaje y de ocultamiento de expedientes y de informes en realidad está sujeto a muy poquitas personas, que están ahí en una cúpula y que están cumpliendo órdenes, como hablábamos antes, seguramente. Entonces, claro, hay una inmensa mayoría de gente a quien yo conozco hace muchísimo tiempo, que saben que yo soy una persona que me tomo este tema absolutamente en serio, que nunca traiciono, y que, bueno, eso significa que confían en mí y me van suministrando de vez en vez pues una serie de papeles, de documentos y de información que luego resultan de una extraordinaria utilidad para que la opinión pública, que es lo que en realidad pretendemos, se aclare, es decir, conozca un poco la verdad. No hay otra intencionalidad, ¿no? Hombre, y gracias a Dios, pues hombre, eso se sigue produciendo. Hay un contacto relativamente estrecho entre determinados señores de las Fuerzas Armadas y yo, y bueno, pues eso poquito a poco van saliendo cosas, ¿eh? Lo último, ¿qué ha pasado en nuestro país? El último movimiento de ejércitos detrás de no sé qué. Bueno, el último scramble que yo tenga conocimiento fue el año pasado, a finales del año pasado. En el 94, si yo no recuerdo mal, tengo anotados como 6 u 8 salidas en alerta de los cazas, de los interceptores, detrás de ovnis, que tampoco se ha dicho absolutamente nada. Y es más, yo estoy casi seguro que esos expedientes del 94 no se van a desclasificar, no se van a sacar a la luz, como no se van a sacar a la luz otros casos mucho más antiguos, donde han participado también aviones de combate. Es decir, nos están ocultando la verdad. Es decir, bueno, y tampoco no sé por qué nos alarmamos cuando realmente el fenómeno OVNI es un fenómeno de segunda división B o de tercera división y vemos lo que está pasando. Entonces, bueno, pues cuando uno
se echa a la cara, y vosotros los medios de comunicación lo estáis haciendo todos los días, otros temas mucho más puntuales y terrestres, en los que cada día nos desayunamos con una sorpresa, pues hombre, tampoco hay que extrañarse que en el tema OVNI se esté produciendo algo parecido. Solamente, quiero decir, ese encubrimiento pasa por todo, desde el caso más de primera fase hasta el último caso, o hay simplemente una predilección por sesgarlo en casos donde intervienen pilotos de combate, o por sesgarlo en casos donde aparentemente hay un contacto en lo que se denomina tercera fase. Bueno, en lo que hemos podido nosotros contemplar hasta ahora, que son esos, vamos a ver, más o menos 40 informes que han salido a la luz y que están manipulados. ¿Todos? Prácticamente todos. Entonces ahí hay de todo, es decir, hay desde encuentros en la segunda fase hasta encuentros con tiroteos, con no sé qué, con persecución de cazas. Bueno, hay una gama bastante amplia, ¿no? En casi todos, no digo en todos, pero en casi todos hay una manipulación, ¿eh? Y bueno, yo creo que en eso, si existe esa consigna superior, bueno, pues han ido a por todas. Y casos de una enorme claridad, pues se los han cargado y han dicho que sencillamente pues que era una imaginación de un tío, o que era el planeta Venus, como siempre, que es la estrella, ¿no? De todo, cuando ocurre algo, el planeta Venus. Sí, lo que pasa es que ellos, yo no sé si al principio no se plantearon bien la cuestión, a la hora de desclasificar y de decir, bueno, nos vamos a cargar y vamos a desmantelar el fenómeno OVNI, no se lo plantearon bien. Quizás ellos pensaron que ningún investigador iba a hacer movimiento alguno. Te pongo un ejemplo. Hay un par de casos de mayo del año 68, con sus informes correspondientes, y, bueno, los militares lo desclasifican, lo sacan a la luz, y ahí te dicen, no, es que eran globos estratosféricos franceses que pasaron los Pirineos. Entonces los cazas, los comandantes de aviones civiles, los testigos, todos son subnormales y se confundieron. Muy bien. Pero hay algún loco que se va a las landas francesas, al observatorio de Aix-sur-la-Dour, donde el lanzamiento de globos estratosféricos franceses, y pide los archivos de mayo del 68. Y los franceses, muy simpáticos y muy cordiales, sacan los informes. Y uno verifica que ningún globo de aquellas fechas pasó los Pirineos. Es decir, el ejército ha mentido vilmente, fríamente, pensando que nadie se iba a preocupar de mirar los archivos franceses. ¿Y esto en todos y cada uno de los casos? En muchos casos, y en algunos incluso cosas peores. ¿Cómo? Pues hombre, me estaba acordando ahora mismo de otro caso de febrero del 69, muy interesante, de un avión de Iberia que vuela desde Palma de Mallorca a Barajas en un vuelo regular. Ven un objeto triangular que se coloca en el morro del avión, que les acompaña durante una serie de minutos, que lo ve la tripulación, que la tripulación llama a una serie de torres y comunica lo que está viendo en ese instante. La noticia se filtra a la prensa y entonces un periódico, el ABC, hace una entrevista a uno de estos comandantes. Y entonces, simplemente como un comentario más, se preguntan qué ha ocurrido con una película filmada por un pasajero, por un civil, poco tiempo antes, en otro caso OVNI, ocurrido sobre nuestro país. Porque esa película desaparece en manos de los militares. Bueno, esa pregunta crítica de ese periódico probablemente subleva a la cúpula militar del año 69, y entonces deciden cargarse el caso de OVNIs de Palma de Mallorca a Barajas. Y dicen, no, ha sido el planeta Venus. El señor Ordovás, comandante de ese avión, el Iberia 435, y el señor Carvajal, segundo piloto, son subnormales profundos, porque han visto Venus. Y ahí se queda. Y se publica oficialmente en abril del 69 una nota a una página entera en todos los periódicos españoles, nota oficial del Ejército del Aire diciendo, era el planeta Venus. Y ahí se queda la historia. Hasta que empezamos a revolverla y nos damos cuenta de que para que encajara en la premisa del Ejército del Aire de que lo que vieron los pilotos de ese avión de Iberia 435 fuera el planeta Venus, los militares habían cambiado la hora del despegue del avión de Palma a Madrid para hacerlo coincidir con la posición del planeta Venus. Y ahora se desclasifica este informe, año 94, y la sección de inteligencia, repito, que está sacando a la luz esta información, aplaude y bendice aquel engaño del año 69 y lo consiente. No se iba a llevar la contraria a sí mismo. Entonces esto no es una democracia. No es una desclasificación. Sí, no es una desclasificación
Y esto no es una democracia. ¿Por qué no están diciendo la verdad? Nos están tomando el pelo. Y usted y yo estamos pagando el sueldo a los militares. De nuestros impuestos. ¿Por qué me tienen que mentir? Cuando has hecho esa pregunta, ¿qué te han contestado? Porque se lo habrás hecho no solo a las cúpulas, supongo, sino a mandos intermedios, amigos. Es decir, cuando tú les preguntas, ¿por qué me tienen que mentir? Eso está publicado en un libro, no solamente lo he dicho yo por ahí, que las palabras más o menos se las lleva el viento, eso está por escrito en un libro que se llama Materia Reservada. Y la respuesta ha sido el más absoluto silencio. Y hasta ahora. Y hasta ahora. A pesar de lo que les vas dando. Bueno, yo no tengo el menor interés en castigar a ningún colectivo y menos a los militares, con quien me une una estrecha relación por muchas razones. Pero lo que tampoco voy a hacer como investigador es guardarme lo que conozco y lo que sé porque yo sea amigo de una persona. Por cierto, Juanjo, en algún momento has llegado a decir que en este proceso de desclasificación tan atípicamente llevado, tan mal llevado, incluso se había gestado, no sé si se ha llegado a llevar a cabo, se había formado paralelamente una operación de intoxicación informativa con gente, con grupos de investigadores, pseudoinvestigadores, de profesionales que tienen que ver de alguna manera directa o indirecta con la comunicación, para jugar a ese mismo juego que achacas a los militares. Bueno, eso está demostrado. Eso está demostrado. Es decir, hay por lo menos una o dos personas, sobre todo una, supuestos investigadores civiles, que desde el primer momento de la desclasificación militar han estado colaborando, ayudando al mando operativo aéreo, a los militares de Torrejón, en una serie de dosieres, de informes, de listados, etcétera, etcétera, para desmantelar el tema OVNI, para desmantelar cada caso. Han estado suministrando información falsa, por ejemplo, la que yo he mencionado antes de los globos franceses. Cuando los militares tienen ese informe en las manos y lo van a sacar a la luz y lo van a desclasificar, para sacar esas conclusiones de que era un globo francés, ¿a dónde han recurrido si no han llamado al centro de Air-sur-la-Dour en Francia? Simplemente es una información suministrada por este señor valenciano, supuesto investigador, que les ha dicho, no, eso es un globo francés, aquí tengo un listado de lanzamientos de globos. Y como ese, un montón de casos. Es decir, lo más triste de esta situación no es que los militares nos estén engañando, que hasta lo podríamos comprender. Lo más triste es que haya supuestos investigadores civiles que están colaborando en la sombra con los militares para desmantelar el fenómeno OVNI. Y esos mismos señores, en el mayor de los cinismos, dicen públicamente que la desclasificación española del fenómeno OVNI es impecable e intachable. Estos señores han tratado incluso de hacer un contrato laboral con el Ejército del Aire para trabajar, cobrando, supongo, en este proceso. Y ha sido afortunadamente rechazado por la cúpula militar. Licitasteis, pero yo me pregunto, ¿son tan proclives a facilitar datos verídicos a sus propios investigadores sobre fenómenos de su propio espacio aéreo? No, es muy difícil y muy raro, salvo algunas excepciones como Bélgica, que en la última oleada sí se portaron muy bien con los investigadores y fueron bastante honestos. El resto de la Comunidad Económica Europea, por ejemplo, es muy remisa, es decir, no existe una gran facilidad para conseguir información. Hay una profunda intoxicación también entre centros, digamos, de tipo civil de investigación y los militares, por ejemplo, de algunos países, como puede ser Francia, Inglaterra y tal, un proceso bastante parecido al que se está produciendo aquí. Es decir, colaboración de investigadores civiles con fuerzas armadas o militares para intoxicación. Y no digamos ya en Estados Unidos. En un instante seguimos con Juan José Benítez y entramos en la recta final de nuestra conversación, quizá con el más importante de los investigadores españoles en el fenómeno OVNI. Porque queremos estar más cerca de ti. Porque deseamos entrar en tus sueños. Porque nos gusta escuchar lo que tú sientes. De lunes a viernes, en Onda Madrid, con Javier Ateca. Ahora con un nuevo horario. De lunes a jueves, desde la 1 de la madrugada y hasta las 5. Y los viernes, edición especial solo música, a las 2.
Recuerda, desde la 1 de la madrugada, las nuevas noches de Raso. Porque aún tenemos mucho que soñar. Vamos a dar una pirueta en el aire, Juanjo. Tus comienzos. ¿Qué recuerdas de esos comienzos? Empezaste viajando a Perú, ¿no? Sí, bueno, antes fue allí en el País Vasco, en el País Vasco, en Burgos exactamente, donde yo empecé un poco a enfrentarme al tema con una serie de casos y de reportajes que fueron los que me tocaron en suerte. Pues hombre, yo recuerdo aquello con una gran nostalgia, con una gran ternura, con asombro, y bueno, como no creo en la casualidad tampoco, pues supongo que, bueno, pues que estaba escrito así, ¿no? ¿Qué te llevó a Perú? A Perú me llevó simplemente un teletipo, es decir, yo me acuerdo en el año 74 salió una noticia de que había una serie de señores en Perú que formaban un grupo de investigación de ovnis y tal, y que estaban en contacto con los extraterrestres. Aquello al director de mi periódico le pareció tan atractivo que mandó... Pues ya viste con un director progresista. Sí, y bueno, yo creo que es que la clave estaba en que se vendían muchos ejemplares con el tema, si no, no me hubiera autorizado, ¿no? Y bueno, me dijo, vete para allá a ver qué es lo que hay. Y bueno, pues yo me fui al Perú, estuve por allí dando vueltas durante una serie de semanas, hablando con esta gente del famoso IPRI. La verdad es que me costaba mucho trabajo creer lo que me contaban, porque eran unas historias muy fantásticas y muy bonitas, pero... Y bueno, en un momento determinado me llevaron al desierto porque decían que podían, previa cita, que podían verlos, ¿no? Los ovnis. Y dije, hombre, pues esta es la mía. Yo también puedo ir, ¿no? Me dijeron, vamos a consultarlo. Entonces pues lo consultaron, según dicen ellos, y me fui un 7 de septiembre. Y allí fue una gran sorpresa porque yo me encontré con dos objetos en el aire para los que no he tenido explicación. Fíjate, han pasado 21 años. Ponte los auriculares, Juanjo. Sisto Paz, saludos, bienvenido a nuestro programa. Hola, muy buenas noches, y buenas noches a Juanjo. Te hemos tenido esperando un rato, pero es que estábamos liados con la desclasificación. Fascinante todo lo que estaba diciendo Juanjo. ¿Cómo recuerdas tú a Juanjo Benítez de aquellos años? Pues alguien con los pantalones muy bien puestos porque cumplió lo que había prometido. Él dijo de que si él era testigo realmente de la aparición de estas naves, él lo diría públicamente, o sea que no lo ocultaría. Y se arriesgó, incluso creo que expuso su propio trabajo, ya diciéndolo públicamente a través de la televisión española y a través de todos los medios de comunicación. Y vosotros, o quienes de alguna forma estáis en mucho más involucrados que él, que lo habéis vivido de forma tan directa, Sisto, ¿creéis que la labor de Juanjo es corta? ¿Que tendría que ser muchos más Juanjos los que estuvieran funcionando? Es que pienso de que realmente él dio pie para que mucha otra gente se aventurara a hacer cosas similares. O sea que realmente valió la pena el esfuerzo y la actitud que tomó Juanjo sirvió de inspiración a muchísima gente. Yo te podría decir de que nosotros con mis hermanos empezamos en todo esto debido a que mi padre investigaba los ovnis como un hobby. Entonces él, desde muy pequeños a nosotros, nos enseñó a pensar, no a creer que todo esto fuera posible. Entonces, con mucho sentido común y realmente con mucho entusiasmo, nosotros tratamos de buscar la posibilidad de que esto se diera. Entonces, esas casualidades de las que hablaba Juanjo, me llevaron a mí, después de haber estado 11 años en los Hermanos Maristas, pues en el colegio, a meterme en una agrupación yoga a la que mi padre fue a dar una conferencia, y entonces me dediqué aparte de mi tiempo, a hacer estas prácticas de meditación, de concentración, y fue así como jugando con mi madre y mi hermana. La noche del 22 de enero del año 74 intentamos recibir un mensaje. Recibimos algo que creímos que podía ser cierto. Al día siguiente lo volvimos a intentar con un grupo de amigos. Se recibió un segundo comunicado con una invitación al desierto de Chilca, al sur de Lima, y que allí veríamos aparecer la nave. Estuvimos desde un día antes observando el cielo para no confundirnos con lo que ya mi padre muchas veces también nos había explicado y nos había llevado a mirar el cielo, ¿no? Meteoritos, satélites, aviones, nubes caprichosas. Y cuando el día de la cita y la hora indicada apareció el objeto, iluminándose por escasos segundos la noche como si fuera de día, fue realmente algo impresionante porque cambió nuestra vida. O sea, sentimos en ese momento, aparte del miedo natural a lo extraño,
a lo nuevo, que valía la pena, que todo eso estaba ocurriendo por algún motivo. Entonces, desde el principio, inicialmente como un grupo de amigos, y posteriormente ya en la medida en que se dio a conocer a nivel mundial, gracias a la labor de Juanjo, pues sí, ciertamente vivimos una experiencia para la que no estábamos preparados, no sabíamos lo que era trabajar con grupos, guiar y orientar, mucha gente que esperaba respuestas de nosotros que no teníamos, porque éramos simplemente un grupo de adolescentes, de jóvenes, que habíamos tenido una experiencia que ni siquiera comprendíamos, ni sabíamos hasta dónde pues iría la cosa, ¿no? Y a lo largo de todos estos años es bien cierto que, y tanto yo en lo personal, pues he cometido muchísimos errores, o a nivel de grupo, pero siempre buscando la alternativa correcta. Más de una vez en las propias conferencias, cuando me ha tocado estar en España, le he tratado de explicar a la gente que esto del fenómeno OVNI y el fenómeno contacto tiene muchos peligros, porque la línea divisoria entre lo real y lo ilusorio es muy sutil, es como el filo de la navaja. Y tan fácilmente uno se puede iniciar con esto con mucho entusiasmo y puede terminar en un sanatorio para enfermos mentales creyendo estar en contacto con la Virgen María o con las huestes celestiales. Hay que tener mucho cuidado. O sea, los pies en la tierra y la mente en el cielo, ¿no? Jamás las dos cosas en el mismo sitio. Y mayormente lo que se hizo con Juanjo en el año 74, lo hemos procurado, lo hemos tratado de hacer nosotros en varias otras ocasiones. Y la última vez, precisamente en marzo del año 89, nos dimos con la sorpresa de que 40 periodistas de 8 países nos acompañaron al desierto de Chilca, y la mayoría de ellos pudo fotografiar y filmar la aparición de la nave. Por ejemplo, estaban entre ellos José Grey, Canal 23, Univisión de Miami, Beatriz Parga, el Miami Herald, y Gilda Miró de Radio Hit de Nueva York, entre todos ellos. Y estos periodistas, por ejemplo, en el caso de José Grey, del Canal 23, y Leticia Callada, del Canal 51, ellos llamaron por teléfono a los Estados Unidos diciéndole, lo hemos conseguido, lo hemos filmado. Se entusiasmaron demasiado, llegaron a Miami y se encontraron que la gerencia de ambos canales había recibido la visita de miembros del gobierno. ¿Cómo se habían enterado ellos? Exigiendo que se les entregaran las filmaciones previamente para estudiarlas, y después se les devolvieron recortadas y se les comunicó de que se les recomendó propiamente que se tratara la noticia de la forma más discreta posible. Entonces, lo máximo que se les permitió fue 3 minutos en un noticiero local. O sea, se les impidió dar la noticia a nivel nacional para todos Estados Unidos y en cadena para muchos otros países a nivel internacional. Ellos mismos me llamaron por teléfono, Leticia Callada, el mismo José Grey, diciéndome: Sixto, si no hubiéramos vivido en carne propia la censura informativa, seguiríamos pensando que cuando se habla de que hay una política de ocultamiento del fenómeno OVNI, es una suerte de paranoia que acompaña a los contactados, o simplemente para darle como más importancia a un tema que de pronto no lo tiene. Juanjo, ¿te suena esto que está diciendo Sixto, no? Sí, me suena muchísimo. Yo creo que es la realidad, es decir, que la gente piensa que son películas o que es fantasía de los investigadores o de los contactados cuando hablamos de que los servicios de inteligencia, de que los militares, pues tienen un especial cuidado y una especial atención respecto al fenómeno OVNI, y no es ninguna fantasía. ¿Cómo se debe vivir esa sensación, Juanjo, tú que has sido periodista, tú que has podido verlo, de decir, lo he visto, lo tengo la primicia mundial, después del trabajo que yo voy a hacer, porque además lo tengo filmado, ya no va a haber más dudas, y de repente llamas al medio? ¿Por eso dejaste de ser periodista y te dedicaste solo a investigar? No exactamente. Yo sí me encontré con muchas dificultades en el medio informativo en el que yo trabajaba hasta el año 79, pues porque los reportajes y todas las informaciones sobre ovnis que yo iba sacando, que iba investigando, empezaron a tener cada vez más dificultades para salir a la luz, para que incluso yo pudiera desplazarme a las investigaciones. Y allí había un sector muy importante del Opus Dei que fue quien puso la proa, definitivamente. Eso, unido a una serie de razones personales, en las que yo vi que el fenómeno OVNI era de una enorme trascendencia, de una enorme gravedad, y que no se podía hacer al 50%, fue lo que me empujaron definitivamente en el año 79 a dejar el periodismo activo para dedicarme única y exclusivamente a la investigación, sin paracaídas, sin recursos económicos y con la incomprensión general de todo el mundo. Sixto, ya prometiendo a nuestros oyentes que vamos a tener un día una conversación larga y tendida con Sixto Paz. Lo que pasa es que hoy queríamos que estuviera con nosotros para saludar a Juanjo Benítez, pero yo no quiero despedir este anticipo de lo que será en el futuro, porque quedaremos con Sixto Paz para también charlar largo y tendido, en una proyección a corto plazo, como implicado. Luego se lo preguntaremos a Juanjo, también como implicado, pero él lo ve siempre desde un punto de vista quizá un poco más exterior, pero como implicado
¿Qué denotas en el ambiente que va a ocurrir? ¿Qué se está fraguando a la velocidad que están ocurriendo todas las cosas en todos los aspectos y en todos los ámbitos? Bueno, gracias por haberme buscado probablemente con una lupa, porque me encontraron aquí en México. Y con respecto a esto, quiero decirles, me encuentro precisamente aquí en México, donde a partir del 11 de julio del año 91, con el eclipse de la serie Saros, que ocurre una vez cada 676 años, y que según las profecías mayas, en el Códice Dresde de los mayas, se hablaba de este eclipse, que según ellos estaría simbolizado por un trono de huesos humanos, iba a marcar grandes cambios en este país. Y miren ustedes, después del año 91, todas las cosas que están ocurriendo aquí en México. Pues también se hablaba, los interpretadores de los glifos mayas de este Códice Dresde, se hablaba pues de que en este eclipse profetizado pues 1500 años antes de que ocurriera, pues se marcaría el fin de los caballeros jaguar y la llegada de los hijos de las estrellas. Es curioso que precisamente durante el momento del eclipse aquí en México, pues hubo alrededor de 40 personas que con cámaras de video domésticas pudieron filmar la aparición sobre el cielo del Distrito Federal y de Puebla simultáneamente de objetos que posteriormente se vieron similares en el monte Unzen en Japón y en de otros lugares de la Tierra, y después ha seguido una oleada de avistamientos ovnis sobre México impresionantes, casi un poco como cuando las apariciones marianas en Menjugor, en Yugoslavia, anticipando lo que iba a ser pues esta gran guerra civil que desangra Yugoslavia. O sea, como que algo muy importante, grandes cambios se van a dar en ciertos países y ellos como que se anticipan y se manifiestan. Entonces, el que todo el movimiento de mexicanidad aquí hable de un sexto sol, del inicio de un nuevo tiempo, de grandes transformaciones, y grandes transformaciones que se están dando en el planeta, caramba, la disolución de la Unión Soviética, los pasos significativos para el fin del apartheid en Sudáfrica, la relación de Israel con los países árabes, con Palestina, pues elecciones democráticas en Chile, Nicaragua, la paz del Salvador, la unión de las Alemanias, pues todas estas cosas no están ocurriendo gratuitamente. Considero de que en cierta medida está interviniendo en ello el fenómeno ovni, que los gobiernos de grandes naciones están haciendo permeables a un mensaje que a través de sonidos, de luces, de ondas de radio, de cantidad de formas diferentes, está llegando como un mensaje de advertencia de que si no logramos nosotros superar la intolerancia, el egoísmo, esa guerra fría, esa tensión que existía entre todos nosotros, como si fuese un imán, estábamos creando pues una onda mental muy negativa, estábamos llevando al planeta hacia la autodestrucción, no solamente ecológicamente, sino quizás hasta atrayendo alguna catástrofe cósmica de las muchas que se han profetizado en la antigüedad y que podrían darse si es que nosotros no hiciéramos nada para revertir las cosas. Pienso ahora, veo las cosas quizás ya más fríamente, después de tantos años, 21 años precisamente de contacto, por lo menos lo que afirmamos nosotros que se ha mantenido a lo largo de todos estos años, que el mensaje de ellos no es escapista, no es un mensaje de evasión de la realidad, de que las naves van a venir a rescatar a la humanidad frente a una destrucción, sino más bien que el mensaje dice que el futuro se puede modificar, que el ser humano puede crear lo que cree. Y si nosotros creemos que este mundo tiene esperanza y nos comprometemos con un cambio planetario, el mundo se va a transformar, pero a partir de nuestra propia transformación individual, que las profecías no han sido dadas para que se cumplan, sino para que no se cumplan. O sea, para que nosotros, por ley de causa y efecto, generemos nuevas causas, que generen nuevos efectos que desplacen a los anteriores. Y cualquier modificación, por mínima que sea del futuro, traerá consigo un futuro diferente. Sisto, estaremos contigo no dentro de mucho tiempo, si tú estás de acuerdo en este programa, para charlar más detenidamente. ¿Te parece? Hombre, estupendo. Muchísimas gracias y un abrazo a Juanjo. Un saludo igualmente. Recta final con Juan José Benítez en estos diálogos en la Noguera, agradeciéndole que esté aquí con nosotros. Lo cierto, Juanjo, es que cuando un tema tiene algo vivo dentro, cuando un tema se trata seriamente, a pesar de los muchos contratiempos que vayan apareciendo, se intuye esa verdad, ¿no?
Sí, es que hay algo muy importante. Se esté o no se esté de acuerdo con lo que dice una persona, un contactado, un investigador, bueno, eso es lógico y natural y hasta deseable, ¿no? Pero hay una cosa muy importante que es lo que yo muchas veces les suelo o intento transmitir a los jóvenes investigadores que están apareciendo de ovnis, que son realmente buenos, además, y es que tienen que estar absolutamente enamorados del tema. Esto no es un problema de ganar dinero, están muy equivocados los que piensan que con los ovnis en España se gana dinero, esto es ridículo. Tampoco es un problema de popularidad, ni es un problema, no sé, es un problema de vivir el fenómeno como casi un desafío personal. Si no, no aguantas 6 meses en la investigación, porque la verdadera investigación, la de campo, es una investigación bastante dolorosa, bastante dura y muy compleja, llena de fracasos y sobre todo llena de incomprensiones. Juanjo, luego, no solo para sobrevivir, supongo, sino además como un intento de conocer algo mejor el alma humana, tienes una serie de libros, Sueños, La otra orilla, Mágica Fe. ¿En qué medida todo el fenómeno te ha ido mutando, te ha ido cambiando por dentro? ¿En qué medida... Lo has dicho muy bien, mutando. ¿En qué medida influye, tiene que ver una realidad, el fenómeno ovni con el cambio espiritual? Es inseparable, ¿eh? O sea, yo no podría decir, es que esto lo he hecho en un momento muy diferente y muy distinto. No. Está todo encadenado. Lo que pasa es que a veces es un encadenamiento tan sutil, tan invisible, tan de puntillas, tan en zapatillas, que ni siquiera el autor o el protagonista se da cuenta. Solo cuando pasa mucho tiempo con la perspectiva, etcétera, empiezas un poco a encajar las piezas del puzzle y dices, caramba, pues lo mismo que hay personas que llegan a unas metas increíbles a través del yoga o de la filosofía o de lo que sea. Bueno, pues también en el fenómeno ovni uno va abriendo puertas, va evolucionando y se va encontrando sencillamente, a veces sin querer, con asuntos de tipo totalmente espiritual, de conciencia, de valores espirituales, de Jesús de Nazaret, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, Mágica Fe o esto, pues es la consecuencia y el resultado de 20 y muchos años de trabajo, de esfuerzo y sobre todo de hacerse preguntas. Y quedan muchas. No quedan todas. Tú decías en uno de tus escritos que la investigación de este fenómeno era como plantearse alcanzar el horizonte, ¿no? Claro, y más aún, te voy a decir, yo creo que el fenómeno ovni, salvando un poquito las distancias, es tan impenetrable como el misterio de la muerte. Juanjo, después de todo lo que hemos dicho, se me quedaba en el tintero, pero simplemente por ponerlo encima de la mesa, decir que existen los hombres de negro parece evidente, ¿no? Bueno, según lo que se interprete como hombres de negro, hay por ahí una leyenda muy socorrida de que son extraterrestres que van amenazando a la gente vestidos de negro y tal. Yo no me lo creo. Ahora, que son, o han sido, mejor dicho, en un momento determinado, década de los 50, parte de década de los 60, pues gente de servicios de inteligencia que van de paisano y que a determinados testigos importantes de ovnis les han podido meter el miedo en el cuerpo, sí me lo creo. Pero no creo que vaya más allá, que ya es bastante. Y la teoría de que se utiliza, o las potencias están utilizando una supertecnología secreta en forma de vehículos espaciales a partir de restos de naves. Eso sí puede ser una hipótesis verosímil. No podemos olvidar que las grandes potencias conocen el fenómeno ovni desde hace muchísimo tiempo, lo siguen, lo investigan, tratan de derribarlo, tienen información, como evidentemente lo estamos viendo incluso a menor escala en nuestra Fuerza Aérea Española, y por tanto desde muchísimo tiempo se han planteado cómo demonios funciona esto. ¿Y es lo que tienen restos? Puede ser, sí, puede ser. Hay muchas noticias, digamos, fiables que nos hacen pensar que sí ha habido alguna catástrofe o algún accidente o algo parecido, y esta gente, los militares, tienen los restos y han analizado los cadáveres y los cuerpos. Lo que pasa es que esa es una fase mucho más compleja y dura y difícil de secreto, pero podría ser. Recta final ya en este cálido diálogo con Juanjo Benítez. Juanjo, las abducciones. Fíjate, a mí es una palabra. Sí, los secuestros. Los secuestros. Bueno, se ha popularizado. Las operaciones físicas en cuerpos. Bueno, por no mencionar los visitantes de dormitorio que tienen algo más ya que operaciones físicas, en fin. Sí, hay un amplio catálogo de lo que conocemos, que no nos olvidemos que los investigadores en general podemos enterarnos quizás de una 10ª parte de lo que está pasando. Entonces, en los secuestros, pues probablemente conocemos más o menos eso, una 10ª parte quizás, porque mucha gente se calla o no quiere saber nada, quiere olvidar, o etcétera, ¿no? Pero hay casos muy documentados, muy interesantes, muy importantes, de personas de gran credibilidad, de gran confianza, que te cuentan efectivamente cómo han sido introducidos generalmente a la fuerza
o sin conocimiento de lo que les está pasando en ese momento dentro de unos naves o unos artefactos o unos objetos, y han sido sometidos a los chequeos más asombrosos o más o menos de tipo médico, y luego han sido liberados, muchos de ellos con órdenes probablemente poshipnóticas para que no tengan el recuerdo de lo que verdaderamente les ha ocurrido, en parte en beneficio de ellos mismos, porque yo conozco casos donde, bueno, el recuerdo de estos acontecimientos son muy traumatizantes y ha habido problemas muy serios. Pero ¿a ti te cuadra bien que con una tecnología como la que parece que tienen, con una especie de código ético planetario aparentemente, o queremos pensar, más elevado que el nuestro, este tipo de datos o este tipo todavía de operaciones fisiológicas se produzcan? ¿A ti eso no te rompe un poco moldes? Me choca, y además no lo entiendo. O sea, sé que existe porque creo que interroga a mucha gente y otros antes que yo también, y el tema es auténtico, ¿no? Pero no lo entiendo. Me parece una violación, además, de los más elementales derechos de un ser humano. Entonces, efectivamente, eso no me cuadra con otras cosas que andan rodando por ahí, ¿eh? Ahora, ¿cuál es la verdad? Pues no lo sé. Si realmente nosotros pensamos que ellos no intervienen porque no deben o no pueden intervenir a nivel general y colectivo, a lo mejor eso no tiene nada que ver para que determinadas civilizaciones hagan sus propios experimentos. O para que determinadas personas los hagan escudándose en que los hacen los extraterrestres. No creo que eso tenga mucho fundamento. Eso es más de película. Sí, es más de película. Cuando tú escuchas a gente muy importante o muy simple y muy sencilla contarte qué les han hecho dentro y cómo lo han hecho, es que ni la más rabiosa imaginación podría hacer y plasmar lo que te cuentan. Dos preguntas ya y terminamos, Juanjo. No sé si has tenido oportunidad, pero ¿te gustaría viajar en una de las naves? Yo siempre digo que si hay billete de vuelta, sí. ¿Ya has tenido oportunidad? Que yo sepa, no. ¿Y qué noticia te gustaría dar? A nosotros nos preguntan mucho en la facultad o cuando salimos. En algún momento siempre algún periodista se le pregunta, bueno, ¿y qué noticia le gustaría a usted encabezar? Es decir, a Juanjo Benítez, ¿qué le haría feliz en los próximos meses encabezar un reportaje o un libro? ¿Cómo le gustaría? A mí me hacen feliz muy pocas cosas, gracias a Dios. Pues entonces tendrá menos problemas para decirme cuál es la que te gustaría. Entonces, hombre, yo sí he pensado alguna vez que algún titular de periódicos o de importantes y de emisoras importantes, de medios de comunicación, de televisión, etcétera, abrieran sus informativos y sus telediarios con esa noticia que tantas veces hemos visto y hemos investigado, ¿no? Y hemos dicho, señores, el fenómeno OVNI es absolutamente cierto. Señores, el fenómeno OVNI es absolutamente cierto. Y aquí está Juanjo Benítez, y 25 años de trabajo incansable lo demuestra. Y ahí están todos sus libros para el que quiera seguir acopiando datos. Hemos necesitado, simplemente hemos querido aproximarnos al ser humano en esta entrevista, en estos diálogos, porque, como digo, material es suficiente con todo lo que he escrito. Juanjo, muchas gracias por haber estado esta noche con nosotros. A vosotros, muchísimas gracias. Gracias también a Enrique Muro, Francisco Contreras, a Luis Arriba, que hicieron posible que localizáramos a Sixto Paz con lupa en México, y también a Juanjo Benítez, que no ha sido fácil, pero aquí ha estado para todos ustedes. Y hoy nos tocaba, por aquello de que fijamos una cita aproximadamente cada 15 días, nuestro viaje a las Islas Afortunadas. Es un centro de enigmas, un centro de ovni, lo han oído ustedes, a André Malví, a Juan José Benítez, que nos lo ha comentado, y decidimos con Francisco Padrón hacer un viaje, un recorrido cada 15 días sobre algunos de los temas importantes que suceden por allí. Así que aquí está, desde las Islas Afortunadas, Paco Padrón con todos ustedes. Hay un caso aquí en Canarias, aunque antiguo, no ha dejado de perder actualidad, porque lo consideramos quizás uno de los más importantes del mundo, y que tuvo lugar el 22 de junio de 1976 en la isla de Gran Canaria, en Las Rosas, en Gáldar, donde varios testigos, destacando principalmente
el doctor Francisco Julio Padrón, describe que estuvieron a muy pocos metros, 20 y pico metros, de una esfera gigantesca, transparente. En el interior habían dos seres gigantescos que él calcula aproximadamente unos 3 metros. Esto es muy resumido, pero lo que sí me ha extrañado es pues un artículo precisamente de una persona de aquí de las islas, publicado recientemente, donde se dice la verdad sobre el caso 22 de junio de 1976 y las Canarias. Yo no sé lo que se pretende con todas estas cuestiones, ya que se dicen verdades a medias, entonces yo voy a intentar resumir toda esta cuestión. Por ejemplo, dice que el fenómeno fue visto por numerosos testigos en diferentes islas, pero que solo lo contemplaban como una esfera luminosa o un foco de luz o una especie de hongo luminoso. Entonces dice que si habían tantos testigos como este señor, el taxista que iba y otra persona más, vieron solamente ellos ese fenómeno. Realmente lo que expone me parece de género absurdo. Pueden estar desarrollándose otras cuestiones y estos señores verlo a menos de 20 y pico metros, como así fue, ¿no? Después incluye en el informe militar del Mando Operativo Aéreo el diagnóstico de un médico dermatólogo húngaro, Yorko, ya fallecido, que bueno, pues tampoco me gustaría atacarle en exceso por ese motivo, ¿no?, que ya ha fallecido, pero en ese informe este hombre, dermatólogo, repito, y muy aficionado a estos temas, pero para negarlos todos sistemáticamente, tuvo la oportunidad de hablar con Padrón y sin mirar ni hacer nada, según dice el doctor Padrón, le diagnosticó, viéndole el iris, repito, viéndole el iris de los ojos, que padecía terrores y pesadillas nocturnas, al igual que el taxista que iba con el doctor Padrón. Otro absurdo, totalmente absurdo, y que no merece la pena ni siquiera comentarlo. Después comenta también el investigador que también descalifica a este médico porque no se dejó someter a sesión de hipnosis que le planteó el doctor Yorko. Esto también yo hubiera hecho lo mismo, dada la calidad del señor Yorko, ¿no? Aparte que era muy libre de hacer o no esa hipnosis. Después también en el informe se dice que un aterrizaje posterior de un ovni en un campo de cebolla fue invención de la prensa. Así figura en el informe. Sin embargo, en este artículo se reconoce, porque eso es así, que ocurrió 2 días después. Y efectivamente quedó un campo de cebollas con todas las plantas escachadas y chamuscadas en los bordes. Entonces esto se hizo una investigación exhaustiva, pero lo que no se puede admitir es que se diga en ese informe que fue una invención de la prensa. Hubo cierta confusión en la prensa en aquel momento y pusieron juntos prácticamente los dos casos, el de Padrón y el del campo de cebollas. Se añade que el doctor Yorko, aparte de dermatólogo y especialista en ver terrores nocturnos en los ojitos de los testigos, pues también dice que analizó la Tierra y que no vio nada sospechoso en la misma. Esto también, bueno, me hace sonreír, porque se ve que era también analista de terrenos y tierras, ¿no? Entonces, lo que no se dice es que hay diapositivas que yo tengo y saqué en infrarrojos de ese campo de cebollas, donde se ve claramente la decoloración de ese círculo, lo cual demuestra que las plantas han recibido un tipo de energía especial. Después, ya para terminar de rizar el rizo, dice que en esos días, efectivamente, y ese día y antes y después, estuvieron diferentes barcos científicos de diferentes armadas, rusa, norteamericana y francesa, con los últimos adelantos científicos de seguimientos espaciales y lanzamientos de misiles. Bueno, ¿y qué? ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues ya entramos otra vez en que la esfera luminosa esta era un misil, otro misil. Aquí se pasa todo el mundo en Canarias tirando misiles. Pero yo digo una cosa, si esa noche yo estaba en unión de varias personas más, buscando, porque sabíamos además que se iba a producir un avistamiento ovni, de esto hay testigos, no sabíamos dónde, pero sabíamos que se iba a producir un avistamiento espectacular. También es posible que se hubiesen enterado otras personas. Hay que tener en cuenta que con nosotros, con el grupo, había cierta persona experta en cuestiones electrónicas que luego, posteriormente, después de sacarnos mucha información, nos enteramos que trabajaba de una forma callada y silenciosa para el gobierno de aquel entonces. Es curioso, ¿no?
son los casos que nos irán llegando desde aquel punto de nuestra geografía, auténtico centro de cuestiones enigmáticas.